tiene los 9 volts originalmente, pero muchas de las veces cuando agarran una batería de estas de 9 volts, toman su diodo LED y entonces lo conectan, lo que terminan haciendo es dañando el diodo. Entonces, en los circuitos eléctricos, muchas de las veces lo que se hace es colocar en serie estos elementos. Bueno, lo que también les estoy mostrando ahorita, Inges, espero que se alcance a ver ahí en contraluz. Esto que ustedes tienen aquí en la pantalla es una de las resistencias que vamos a estar manejando y que ustedes se van a encontrar muy comúnmente en los laboratorios de circuitos eléctricos. Las resistencias han estado cambiando últimamente, ya son unos cuadritos de color negro, pero originalmente entonces estas eran el valor de las resistencias. El efecto es el mismo, ya sea que el cuadrito negro o este tipo de cilindro básicamente va a ser el mismo y vamos nosotros entonces a, dependiendo del valor de la resistencia, pues a controlar el flujo de la corriente. Entonces, este tipo de elementos, cuando se colocan en serie con este otro elemento, vean que lo que estoy haciendo aquí es uniendo estas dos terminales para cumplir con lo que nosotros habíamos dicho de el concepto de serie. El concepto en serie es cuando las terminales de dos elementos tienen un punto en común. Entonces, justo aquí, donde tengo aquí mis dedos, estoy colocando ahora la unión. Esto es básicamente lo que es un nodo. Bueno, por supuesto, eso lo vamos a tener que hacer en una tablilla, en un protoboard, para no estar aquí torciendo los alambres. Simplemente lo que quiero mostrarles, Inges, es de que si ahora en estas dos terminales, entonces yo le doy la polaridad entonces a este diodo LED, va a encender, pero debido a que ahora yo estoy controlando el flujo de carga, entonces el voltaje que le está llegando a este diodo LED, pues va a ser mucho menor y también la cantidad de corriente, ¿ok? Entonces, esta es una de las aplicaciones muy básicas de lo que nosotros podemos encontrar con una resistencia eléctrica, pero también en una resistencia eléctrica nos va a servir para poder llevar a cabo una distribución de voltaje. En algún momento dado, Inges, lo que nosotros vamos a estar buscando es que el voltaje en una parte del circuito eléctrico, bueno, sea una cierta cantidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un arreglo de resistencias y nosotros la conectamos a una batería, pues lo que nosotros vamos a hacer es que ese voltaje de 5 volts se va a distribuir y de esta manera entonces ya no le va a llegar por completo este voltaje, el voltaje completo de los 5 volts al diodo LED. Con ello, entonces también lo que hay que tener cuidado es que muchas de las veces, por ejemplo, con este diodo LED, es que si no tiene el voltaje suficiente, que por lo regular son de 0.7 volts, si a este diodo LED no le llegan los 0.7 volts, nomás no va a encender, ¿ok? Si tenemos un arreglo de resistencias en la cual todo ese voltaje se va a distribuir y a no le están llegando los 0.7 volts, nomás no va a encender. Por eso también hay que tener muchísimo cuidado en determinar cuál es el valor de la resistencia que vamos a conectar. Cuando ustedes vean un circuito eléctrico en el cual hacen uso de un diodo LED, por lo regular se maneja es una resistencia muy pequeñita, pero anda alrededor de los 220 ohms. Y con ello entonces lo que están haciendo es que no le está llegando por completo todo el voltaje y toda la corriente. Entonces, esa es una de las aplicaciones con las cuales nosotros vamos a poder encontrarnos en los circuitos eléctricos. Cabe mencionar, Inges, que hay otro tipo de aplicaciones en las resistencias que son lo que ustedes también van a tener que averiguar el día de hoy. Algunas de las veces, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama termistor, ¿ok? Este termistor,
conjuntando la palabra de termo y esta palabra de resistor, pues básicamente lo que nos está diciendo es de que es un elemento el cual va a hacer variar la resistencia en función de la temperatura. A diferencia de estas resistencias, Inges, que ustedes, que les vamos a manejar el día de hoy, estas resistencias, su valor es constante, no va a cambiar. ¿Ok? Y ahora, con lo que yo les estoy comentando de este nuevo, bueno, de estos elementos, los termistores, estos termistores lo que van a hacer es, van a estar variando la resistencia en función de la temperatura. ¿Ok? Entonces, estos termistores son unos, déjenme ver si aquí tengo uno. Miren, hay varios, Inges, hay varios, ¿sale? De hecho, hay unos termistores que parecen, tienen dos, no lo traje, tienen dos alambritos, los cuales están unidos, o sea, son pues básicamente sus terminales, y donde están unidos, se van a dar cuenta que tiene como una lentejuela, como si fuera un capacitor o una bolita de plástico, ¿ok? Por supuesto que hay que tener también cuidado porque estos termistores no van a estar soportando muchísima temperatura, ¿ok? A diferencia de otro que vamos ahorita también a comentar. El asunto es que cuando ustedes calientan, entonces esa unión, lo que están ocasionando es una variación de la resistencia ocasionada por la temperatura que se le está aplicando a esta terminal. Y con ello, si ustedes entonces miden o conocen cuál es la resistencia, la van a poder asociar directamente con la temperatura. Algunos multímetros, Inges, tienen la posibilidad de medir lo que es la temperatura. Entonces, simplemente lo que vamos a tener que hacer, no sé si se alcanza a ver por aquí, Inges, pero aparece como un termómetro. Entonces, es como si nosotros colocáramos para medir voltaje, y entonces estas terminales la colocamos con el termistor, lo calentamos y directamente estos equipos ya están calibrados para que nos proporcione el valor de la temperatura. En caso de que ustedes no tuvieran un multímetro con el cual les proporcione directamente la temperatura, lo que tendrían entonces que hacer es primero todo un experimento para poder calibrar el valor de la resistencia con la temperatura. ¿Qué es lo que hacen en algunas prácticas ahí los ingenieros físicos? Lo que hacen en una práctica es colocan un recipiente como un matraz lleno de aceite de transformador, no de cocina, de transformador, ¿ok? Y entonces en ese aceite lo ponen a calentar con un mechero. Insertan lo que es el termistor y justo a un lado también insertan lo que es un termómetro de estos de mercurio, de vidrio. Y entonces en las terminales del termistor lo que están haciendo es midiendo lo que es la resistencia. Al momento de que se va calentando todo este aceite, el termómetro va a servir como referencia para estar midiendo cuál es la temperatura. Y el multímetro que está conectado al termistor lo que va a hacer es entonces medir lo que es la resistencia. Y de esta manera entonces hacen una tabla que va a representar lo que es la resistencia respecto de la temperatura. Y con ello entonces ya calibrado, teniendo referencia ya este parámetro, pues simplemente si ustedes llegan y miden lo que es la resistencia, pues van a su tablita y la van a poder asociar directamente con la temperatura. Hay dos tipos de termistores, ¿ok? Un termistor tipo N y un termistor tipo P, que es el que ustedes van a tener que buscar. Aquí la diferencia radica básicamente en que cuando a uno de ellos lo someten a un cambio de temperatura, la resistencia va a disminuir. Y el otro, cuando lo someten a una temperatura, la resistencia va a incrementar. Muchas de las veces también, Inges, uno tiene la idea de que este tipo de comportamiento está asociado con una línea recta. No necesariamente. Ustedes se van a dar cuenta
cuando busquen lo que es este termistor, que las curvas de temperatura respecto de resistencia básicamente se asemejan a una curva exponencial que va decayendo o que va subiendo, pero necesariamente esa es otra de las aplicaciones que se ha encontrado, el hecho de que al momento de someter entonces este tipo de elementos a un cambio de temperatura, la resistencia va a variar. Les vuelvo a repetir, estas resistencias que tengo aquí en mi mano básicamente las vamos a considerar como si fueran constante, pero cabe mencionar que si en algún momento dado nosotros le sometemos a esta resistencia a temperaturas, también vamos a encontrar un efecto, ¿ok? No va a ser tan pronunciado, pero también va a estar variando, ¿ok? Hay otro tipo de elementos, Inges, que también ustedes van a tener que investigar y que se refiere a lo que es un fotorresistor. Este fotorresistor, también como su nombre ahora lo refiere, es que la resistencia va a cambiar respecto a la cantidad de luz que incide sobre el elemento. Cuando ustedes entonces miden la resistencia de este tipo de elemento del fotorresistor, va a ser una cierta cantidad, ¿ok? Pero cuando ustedes cubren la superficie de este termistor, ahora la resistencia va a cambiar. Por lo regular, este tipo de elementos son muy característicos de encontrarlos en los postes de luz. En los postes de luz, Inges, si ustedes son observadores, por lo regular tienen como una cajita de plástico, o sea, está la lámpara alumbrando hacia abajo y en la parte de arriba tienen un tipo como chasis, como una carcasa de plástico. Bueno, esa carcasa de plástico básicamente la ocupan porque ahí es donde está posicionado el fotorresistor. El efecto, como ustedes lo saben, entonces es que cuando sale el sol cambia el valor de la resistencia y entonces la consecuencia va a ser que como hay luz natural del sol, entonces esta lámpara está apagada, pero cuando el sol entonces se oculta, ahora la resistencia también cambia y eso lo que ocasiona entonces es que active el circuito para que la lámpara empiece a iluminar. Este tipo de elementos de fotorresistores, al igual que los termistores, no son caros. De hecho, estos resistores no son caros, son comerciales, los pueden encontrar en cualquier tienda y bueno, básicamente tienen muchas utilidades. En los fotorresistores también hay que tener en cuenta que la resistencia va a variar. Algunas de las veces se van ustedes a encontrar con un fotorresistor que al momento de estar variando la resistencia, digamos, va a estar llegando alrededor de unos cuantos megas, pero también hay otros fotorresistores en los cuales la resistencia puede llegar a unas decenas de megas. Entonces, esa es otra de las cosas que ustedes se van a encontrar en ingeniería. El hecho de, bueno, si yo tengo entonces este tipo de elementos, ¿cómo es de que los voy a implementar? En la práctica del día de hoy, en la introducción, viene lo que es una ecuación que refiere a cómo calcular la resistencia. La resistencia es está definida matemáticamente como una ecuación en la cual involucra la densidad del material, la longitud del material y el área del material. Entonces, imaginen ustedes que tienen, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿ok? O bueno, puede ser un material conductor. Si nosotros entonces conocemos lo que es dije de densidades, la resistividad. Si ustedes conocen la resistividad del material, conocen la longitud y conocen el área de sección transversal, con ello van a poder ustedes determinar directamente lo que es la resistencia del material. Miren, en mis manos también tengo es una esponjita. Si alguno de ustedes ha ido a comprar un circuito lógico, un amplificador operacional, antes, Inges, lo que hacían era colocar, déjenme ver, aquí traigo uno. Lo que comúnmente hacen, Inges, es
colocar este tipo de elementos y los ponen. Entonces, esto que tengo aquí en mis manos, Inges, es un amplificador operacional. ¿Ok? Muchas de las veces este tipo de amplificadores, circuitos integrados son muy delicados. Este ya está dañado, por eso estoy tomando la libertad de tomarlo con mis manos. Pero para evitar entonces el que nosotros le podamos transferir una carga eléctrica en las terminales, lo que hacen, Inges, es que se los venden y estos entonces están básicamente insertados en este tipo de espumita. ¿Okay? Esta espuma, Inges, es, digamos, a diferencia de una espuma de poliuretano, esta tiene conductividad. ¿Okay? Entonces, si en algún momento dado llega a haber una diferencia de carga entre las terminales, pues esta esponjita lo que va a hacer es básicamente disipar toda esa carga que podría dañar al circuito eléctrico. Cuando nosotros entonces tenemos este tipo de espumas, Inges, si yo conociera lo que es la resistividad de ojo, la resistividad no es la resistencia está muy asociada con las propiedades intrínsecas del material. ¿Okay? Entonces, si nosotros conocemos la resistividad, conocemos el área y conocemos la longitud, podríamos nosotros obtener lo que es la resistencia de este material. Déjenme ver si aquí puedo hacer aquí un poco de maniobra. El multímetro, Inges, como nosotros lo estuvimos platicando la clase pasada, pues me va a permitir entonces lo que es medir la resistencia. Y para poder medir la resistencia, lo que tenemos que hacer es finalmente tomar la terminal negativa en el común, el cable rojo colocado o insertado en lo que es la terminal donde está el signo de ohms, y entonces posicionamos la perilla para medir resistencia. Y bueno, aquí básicamente este aparato nos va a mostrar directamente lo que es la resistencia. Cuando ustedes entonces están tratando de medir una resistencia muy, pero muy grande, dense cuenta que ahorita las terminales del multímetro las tengo separadas. Entonces, en el display lo que va a aparecer es un OL. Ese OL lo que significa es que el multímetro está fuera de rango, es decir, la resistencia que nosotros queremos medir al momento de tener separadas estas terminales, pues nomás el multímetro no va a poderlo medir. Pero cuando nosotros unimos entonces estas terminales, como podrán observar, la resistencia cambia. Esta resistencia, cuando tengo unido a las terminales, es muy, pero muy pequeñita, alrededor de 0.2, 0.3 ohms. Y bueno, esto básicamente lo que también se puede utilizar es para medir lo que es continuidad en los elementos, ¿no? En los cables o en las terminales de un elemento. Lo que voy a hacer ahorita, Inges, es auxiliarme de estos caimanes que tenemos aquí a la mano. Y ahora, entonces, tengo aquí mi esponjita, ¿ok? Lo que voy a hacer es básicamente medir la resistencia de este elemento de un extremo a otro. Permítanme un momento que esto se me está... Permítanme un momento, que en los laboratorios básicamente les proporciono una muestra de esta esponjita para que puedan medir lo que es la resistencia del elemento, digamos, sin estarlo oprimiendo. Bueno, miren, nada más les voy a mostrar para que aquí... Tengo aquí la muestra que, bueno, está básicamente mordida por los extremos. Y vean, Inges, cómo tengo una resistencia que, bueno, todavía es muy bajita, de 10.5, si es que estoy viendo bien. Ahora, lo que yo voy a hacer, Inges, es que si yo entonces oprimo lo que es esta esponja,
lo que ustedes van a observar, Inges, es de que la resistencia, entonces, se dan cuenta cómo empieza a variar. Vean, ahorita ya la estoy básicamente oprimiendo, pero fuerte. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es que ahora la resistencia disminuyó. Si ahora entonces yo suelto la esponjita, pues básicamente ahora la resistencia va a estar variando porque la esponja va a empezar a expandirse, a regresar a su tamaño normal. Entonces, se dan cuenta cómo una simple esponja, Inges, al momento de estar midiendo lo que es la resistencia, incluso pudiera servir también para medir lo que son ciertas presiones, ciertos pesos. No, una báscula no funciona de esta manera, ¿ok? Por supuesto, pero finalmente lo que estamos aquí observando es de que al momento de cambiar las propiedades de este material conductor, entonces también se ven directamente reflejadas en lo que es el cambio de resistencia, ¿ok? Como les comentaba, este tipo de esponjas, como digo, tienen una resistencia muy bajita. Muchas de las veces se ocupa para disipar posibles cargas eléctricas que pudieran dañar este tipo de componentes. ¿Okay? Aquí la diferencia es de que la resistencia de este material es muy, pero muy bajita. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, la resistencia de este mismo tamaño de una espuma de poliuretano, ahí la resistencia entonces sería más grande. ¿Ok? Bueno, seguramente también algunos de ustedes han visto por ahí lo que es este tipo de elementos. ¿Ok? ¿Alguien ha manejado este tipo de elementos, Inges? ¿Alguien podría decirme qué es? Es un potenciómetro. Miguel, es un potenciómetro. Ok, ¿lo has ocupado? Sí, profe. ¿Cómo podrías definir un potenciómetro? Que es un dispositivo que varía su resistencia en función de cómo gire la perilla. Perfecto, entonces, a diferencia de estas resistencias que les había comentado, la resistencia siempre va a ser constante a temperatura ambiente. Estos, entonces, como dice Miguel, básicamente vamos a poder hacer variar lo que es la resistencia cuando yo, entonces, muevo este perno, este cilindro. ¿Ok? Ustedes, bueno, no se alcanza a ver, pero en la parte aquí se alcanza a ver cómo empieza a girar internamente lo que es un disco, y entonces eso me va a permitir variar lo que es la resistencia. ¿Sabes cómo opera, cómo funciona, Miguel, Sí. El pin de en medio es por así decirlo, el común. Y los de los lados son los extremos de la resistencia, algo así. Los extremos de la resistencia, ok. ¿Cómo puedo yo conocer el valor de este potenciómetro, Miguel? No sé si se alcanza a ver ahí en la imagen. Déjame ver, lo estoy volteando, pero no se alcanza a ver. Bueno, tiene unas letritas, Inges, en la parte de arriba, ¿sale? Y esas letritas dice 5K, ¿ok? Entonces, este 5K lo que me está diciendo es de que el valor nominal de este potenciómetro son de 5 kiloohms, es decir, de 5,000 ohms. Como lo refiere Miguel, si nosotros queremos determinar el valor de lo que es este potenciómetro, entonces voy a referirme a lo que son las terminales externas de este potenciómetro, ¿ok? Y para ello, entonces me voy a auxiliar aquí de estos, de estos caimanes. Permítanme que otra vez se me zafó esto. Ok. Entonces tengo aquí la terminal negra, terminal común, conectado, y lo que es entonces la roja lo voy a conectar en el otro extremo, ¿sale? Dense cuenta que no estoy ocupando ahorita la terminal de en medio. Cuando yo posiciono el multímetro para medir lo que es la resistencia, Miguel, ¿qué valor alcanzas a ver ahí?
de 4.8 kiloohms. 4.8 kiloohms, es decir, 4,800 ohms, ¿no? 4,800, ¿qué? 70 y algo, ¿no? De ohms, ¿ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita, espero que no se zafe esto, pero lo que voy a hacer, Inges, es girar, ya estoy girando esta perilla, ¿sale? ¿Qué pasa con el valor de la resistencia, Miguel? Sigue igual. Sigue igual, miren, ya lo giré a la derecha y ahora voy a girarlo entonces a la izquierda, ¿sale? Y el valor de la resistencia básicamente sigue igual. Una de las cosas que acaba de mencionar aquí, Miguel, es muy importante para que ustedes puedan ocupar este potenciómetro, y ojo con esto porque lo van a ocupar en 2 prácticas más adelante, así es que esto que vamos a describir debe de quedar perfectamente bien claro, ¿ok? Para que nosotros, bueno, fíjate, oye Miguel, por favor, anota entonces el valor nominal, eso es 4.87, vamos a dejarlo así, ¿sale? ¿Tienes ahí donde anotar? Sí, profe. Sale, entonces son 4.87, ¿sale? Ahora, espero que me dé a entender con lo que quiero hacer, Miguel. Ahorita esta perilla ya la giré a un lado y ya llegó al tope, ¿ok? O sea, ya no gira. Ahora, la voy a regresar, ¿sale? La voy a regresar. Créeme que no dio una vuelta de 360 grados, aproximadamente dio unos 470 grados, perdón, 400, son, no sé, unos 200 grados, o sea, no dio la vuelta completa, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer, Miguel, es entonces girar esto y aproximadamente lo voy a dejar a la mitad de toda esa torca que tengo aquí, ¿ok? Y en el multímetro todavía tenemos este valor, el 4.87, Miguel, ¿sale? Lo que voy a hacer es lo que tú describiste. La terminal de color negro, Inges, la voy a posicionar en la terminal de en medio, ¿sale? Y entonces voy a medir ahora lo que es la resistencia de la terminal de en medio a uno de los extremos. Este valor es esto, Miguel, anótalo por favor. ¿Qué valor es? 2.86 kiloohms. 2.86 kiloohms. Y entonces, ya lo notaste, ¿verdad, Miguel? Sí. Ok, ahora, si yo muevo esta terminal de color rojo al otro extremo, ¿qué va a aparecer entonces en mi display del multímetro, Miguel? El complemento para los 4.87. ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo 2.1 kilo. 2.01, así le calculé. Ok, ¿y qué valor aparece? 2.083. 0.8, ¿sale? ¿Vale? Entonces, con ello, lo que ustedes deben de considerar, Inges, es lo siguiente. Cuando ocupen este tipo de elementos, recuerden que están buscando que varíe la resistencia. Si ustedes simplemente están utilizando las 2 terminales externas, como lo estoy colocando aquí, entonces no estoy utilizando la de en medio. Por más de que yo le dé vueltas, jamás voy a hacer variar la resistencia. Para que nosotros entonces podamos utilizar este elemento como un elemento resistivo variable, lo que debemos de hacer es tomar la terminal de en medio como mi referencia, y entonces lo que vamos a tener es que de esta terminal de en medio a uno de los extremos va a haber una resistencia, y de la de en medio a la otra terminal va a estar la resistencia complementaria. Miguel, lo que voy a hacer entonces ahora es tomar la terminal del medio con una de los extremos, ¿ok? Y lo que hice fue llevarla al tope, ¿sale? Y este es el valor de la resistencia, ¿sale? Que son
3.1 ohms. O sea, esto también tiene una resistencia muy, pero muy pequeñita. Si yo entonces mido ahora la resistencia de la terminal de en medio al otro extremo, ¿qué voy a medir, Miguel? Va a medir los 4.87 kilo ohm nominales menos los 3.1 ohm que Ahí vendría está a ser básicamente, ¿sale? casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿sale? Entonces, ahorita la manera en cómo lo tengo, pues es básicamente que lo que estoy haciendo es midiendo la resistencia, la resistencia nominal. Y se dan cuenta, yo les dije que lo llevé a un tope, ¿sale? O sea, yo lo llevé al otro extremo. Lo que voy a hacer entonces es girarlo y no sé si se alcanza a ver, pero la resistencia entonces debería de empezar a disminuir. Y al momento de que yo lo lleve entonces al otro extremo, entonces ya llegó ahí al tope, debo de medir una resistencia muy, pero muy pequeñita. Entonces, esta es la manera de cómo van ustedes a ocupar este tipo de potenciómetros, que como les voy a repetir, es una resistencia variable. Cuando nosotros estemos utilizando este potenciómetro en el simulador, tengan cuidado, ¿ok? Porque muchas de las veces en el simulador no van a tener una perilla, van a tener una barra deslizadora, ¿ok? Entonces, al momento de que ustedes van a medir, siempre debe de ser respecto de la terminal de en medio a uno de los extremos. Entonces, si van a medir de la de en medio respecto a uno de los extremos, lo que deben de ustedes de asegurarse es de que si ya tomaron uno de los extremos, entonces la barra deslizadora en el simulador, al momento de deslizarla, muchas de las veces piensan que la resistencia está incrementando cuando la llevan a la derecha y no, Inges, no necesariamente. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la terminal con la cual ustedes van a estar midiendo. ¿Sale? Eso también lo vamos a retomar entonces también ya más adelante cuando estemos trabajando nuevamente con este tipo de elementos. ¿Alguna pregunta del potenciómetro, Inges? Sí, profe, bueno, algo rápido. Dime. Bueno, ya que o sea, para que la resistencia esté variando, tenemos que poner uno en el centro y la otra en alguno de los dos extremos. Cuando hacemos esto, ¿la terminal negativa sería la del centro? No hay terminal negativa. Las resistencias siempre van a ser valores absolutos. Más que la terminal negativa, Brandon, es el punto de referencia. ¿Vale? Ese va a ser tu punto de referencia, la terminal de en medio. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, es que lo decía porque, bueno, cuando luego se analiza un circuito, no sé qué, de un elemento a otro, bueno, cuando pasa la corriente por un elemento, que luego no sé que hay una caída de voltaje o así para entender eso. Sí, ok, ya te entendí ok, sí, va a ser tu negativo, si quieres verlo así. Esto que tú refieres, Brandon, es internamente hay una perilla y un disco que está girando, ¿ok? Entonces, a ver si me doy a explicar con esto que les voy a poner aquí de analogía. Esta terminal de en medio, entonces, lo que ustedes van a tener es este negativo, el común, el punto de referencia. Cuando ustedes giran la perilla, entonces, internamente hay todo un embobinado. Entonces, esta terminal de en medio, lo que van a hacer es de que la pueden acercar muy, pero muy próxima a esta otra terminal. Pero si se dan cuenta, entonces, ahora la terminal de en medio está muy alejada de esta otra terminal. Por eso es de que ustedes van a medir una resistencia muy grande de la de en medio a la de la derecha y una resistencia muy pequeña de la de en medio a la izquierda. Pero si ustedes entonces suman la resistencia de la terminal de en medio a la de la izquierda, que es muy pequeñita, y la terminal de en medio a la derecha, que es muy grande, lo que ustedes entonces estarían haciendo es conocer el valor nominal de esta resistencia. Entonces, al momento de que ustedes estén girando, pues esta posición del perno lo que va a hacer es o acercar esta terminal a un extremo y alejarla del otro o viceversa, ¿sale? Pero sí, Brano, esta terminal, la de en medio, es la que vamos a considerar como la terminal negativa, ¿sale? Y ese va a ser mi punto de referencia,
¿Quedó, Brandon? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Inges? ¿No? Ok. Bueno. Quisiera preguntarles, ¿alguien ha utilizado el código de colores de las resistencias? Yo sí, ¿Alguien, pero... Inges? ¿Quién, No perdón? me acuerdo, profe. Yo, Andrés, Andrés, ok. en la prepa. ¿Ya lo ocupaste tú entonces, Andrés? Sí, hace mucho tiempo. Ok. Hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cómo funciona? Recuerdo que son como 4 colores en una resistencia. Ok. Mira, déjame compartir mi pantalla para entonces ver si puedes tener una idea más clara de cómo la llegaste a ocupar. ¿Ya la alcanzas a ver? Sí, Andrés, ¿verdad? sí. Ok. ¿Podrías tú explicarnos qué es lo que recuerdas, Andrés? Pues se va formando un número con las primeras, no me acuerdo, al parecer son las primeras 2 bandas. Y la tercera banda multiplica ese número que se formó por una cierta magnitud para darte, se hace el orden de magnitud de los ohms, ¿no? Por ejemplo, ahí que es verde y azul, creo que serían como... Por ejemplo, bueno, vamos entonces a retomarlo. Y vamos entonces a empezar a explicarlo, Andrés, si tú me vas a ayudar. Las resistencias, estas que les acabo de mostrar y que se van a poder encontrar en una tienda, pues aquí el de la UAM, el de la esquina, ustedes van y compran sus resistencias y van a pedir un valor nominal, ¿ok? Les entregan su resistencia y para poderlas identificar, entonces va a tener sobre la superficie representado una serie de colores. Esto que ustedes tienen ahí en pantalla básicamente es que cada color, como lo menciona Andrés, está asociado a un dígito, ¿ok? Pero la posición de cada banda va a ser muy importante para conocer el valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí siempre, no es necesario aprendérselo, Inges, este tipo de código de colores lo van ustedes a poder encontrar ya en su aplicación, en una imagen ahí de internet. ¿Vale? Digo, en mis tiempos sí nos lo hacían aprenderlo porque tenerlo grabado en cincel y piedra pues era bastante latoso. Pero les voy ahorita también a comentar hay diversas aplicaciones que ahorita ustedes van a ocupar también una para conocer lo que son los valores de las resistencias. El negro está asociado con un dígito que es el 0, el café el 1, el rojo el 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y el 9 está asociado con el blanco. ¿Ok? Entonces, este es el código de colores. Ahora, como podrán ustedes observar, en la parte de arriba tenemos un ejemplo de lo que es este tipo de resistencias de carbón, en la cual tiene aquí 4 bandas. Entonces, para la resistencia de aquí arriba, básicamente vamos a implementar el código de colores para conocer su valor. Pero ojo, Inges, esta resistencia tiene 4 bandas. En la parte de abajo tiene 5 bandas. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden conocer cómo funciona el de 4 bandas, el de 5, pues básicamente vendría siendo aplicar el mismo procedimiento. Ahora sí, Andrés, ¿cómo podemos nosotros descifrar o conocer el valor nominal de esta resistencia? De la de 4 bandas, bueno, los primeros 2 dígitos van a formar como el número principal. Ok, vamos a formar un dígito o un número de 2 cifras. Ajá. Ok, el primer color, entonces, es de color verde. Es 5 en este caso. Es 5, exactamente. ¿Sale? Entonces ya tenemos el primer dígito. La segunda banda. La segunda banda, el otro dígito sería 6, ¿no? Sería 6, entonces estos dos me da 56. Ok. La tercera banda. La tercera banda indica la orden de magnitud, entonces multiplicamos el 56 por 10,000 en este caso.
por 10,000. ¿Por qué por 10,000? Porque la banda entonces es de color amarillo y miren, si se dan cuenta, aquí en la tercera banda lo que viene es una línea que indica toda esta columna, que es un multiplicador. Entonces, como lo refiere Andrés, lo que van a tener que hacer ustedes es multiplicar ese 56 que formó la línea de color verde, la línea de color azul, por 10,000. ¿Ok? Y entonces, si ustedes multiplican ese 56 por 10,000, ¿qué nos da, Andrés? 56,000. No, 560,000. 560,000 ohms, que son las unidades de la resistencia. Y esos 560,000 ohms, pues básicamente nosotros lo podemos representar como 560 kilo ohms. En la parte de arriba, Inges, aquí viene el valor nominal de esta resistencia de 3 bandas. Y por eso aquí tenemos 560,000 kilo ohms. Y viene la última banda, Andrés. ¿Para qué nos sirve la última banda? Perdón, no tenía mi micrófono prendido. Como no son valores exactos en la práctica, según yo la última banda te da como rango de error, si le podemos decir así, que en realidad se llama tolerancia, ¿no? Exactamente, una tolerancia. ¿Qué significa esta tolerancia? La cuarta banda está marcada con color oro, ¿ok? Por lo regular estas resistencias o son, por supuesto estas resistencias son baratas, que ahorita lo que vamos a platicar, pero tienen color oro, color plata, ¿no? Entonces, esta de que es de color oro, ¿qué nos indica, Andrés? Un 5% en la tolerancia. En la tolerancia. Entonces, ¿cómo podrías describir esta tolerancia? Que el valor de 560 kilo ohms puede estar entre un valor superior o inferior a ese, en un 5%. En un 5%. Y este valor es entonces lo que indica el fabricante, que esta resistencia entonces puede tener un margen respecto del valor nominal más o menos del 5% de 560 kilo ohms. Y bueno, para ello entonces ustedes tendrían que obtener lo que es el 5% de los 560,000 para poder entonces indagar cuál podría ser entonces ese margen de tolerancia que vamos a tener presentes en estas resistencias. Como podrán observar, Inges, miren, estas resistencias que son comerciales, se van a encontrar que tienen resistencias de 5% o de 10%, pero en la cuarta banda también se van a poder encontrar con unas tolerancias más pequeñas. Dense cuenta que también aquí esta tolerancia es de 2%, de 1%, pero se dan cuenta que también podemos encontrar resistencias con una tolerancia mucho más pequeñita. Vean la cuarta banda, cuando es de color gris, es 0.05%. Este tipo de resistencias también se les conoce como resistencias de alta precisión. A diferencia de las resistencias que tienen esa tolerancia de 5% o 10%, estas resistencias de alta precisión son todavía más caras, ¿ok? A diferencia de estas que tienen una tolerancia de 5 o 10%. Este tipo de resistencias, Inges, creo que 4 resistencias por 5 pesos, una cosa así, ¿vale? Pero ya las resistencias de alta precisión ya son todavía más caras. Entonces, así es la manera de cómo funciona el código de colores. Si ustedes pueden identificar lo que es la banda y asociarla entonces con el dígito y luego la banda multiplicadora, es lo que va a dar el valor nominal, y esta última banda lo que nos va a proporcionar es la tolerancia de error que el fabricante está especificando. ¿Alguna pregunta, Inges? Yo, profesor, en la tolerancia aparecen unas letras al lado de, por ejemplo, en el dorado dice 5% J. ¿Qué significan esas letras, profesor? Estas básicamente lo que refieren es el grado de error.
por ejemplo, algunas de las veces cuando tú etiquetas, bueno, cuando tú vas y compras, en la etiqueta te ponen el valor nominal y te ponen la K, la J, pero eso básicamente es por o sea, nada más es para clasificar o asociarla con la tolerancia, ¿vale? Pero aquí en este caso lo que nosotros nos vamos a enfocar es básicamente a lo que es la posición y el color para conocer cuál es la tolerancia. ¿Quedó? Sí, profesor, gracias. Sí, y bueno, mira, ya que andas aquí en línea, ¿podrías tú explicarme entonces ahora cómo funciona el código de colores de esta resistencia que tenemos aquí abajo, que es de 5 bandas? Sí, profesor. La primera banda sería roja, sería 2. Sería 2, ajá, La segunda es naranja, sería 3. perfecto. Aquí hay una tercera banda, que es la morada o la violeta, es 7. Es 7, ok. Serían 237 ahorita. Y se Ajá. multiplica por la banda negra, que sería de 1 ohm. Ok. Entonces ¿Cuál es el sería valor entonces? 237 ohms. 237 ohms. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Que cuando comparto pantalla no alcanzo a ver. Alejandro Ok, Quintana. perfecto, Alex. Entonces, aquí como Alex nos está comentando, dense cuenta que ahora, a diferencia de la resistencia de arriba, aquí tenemos 5 bandas. Entonces, las 3 primeras bandas van a formar un número y la cuarta banda nos va a indicar entonces el multiplicador. En este caso, como tenemos una banda de color negro, ese 237 la vamos a multiplicar por este 1. Por eso es de que en el ejemplo de esta imagen tenemos 237 ohms. Y como podrán observar aquí, la banda, esta última banda es de color rojo, de color café. Y el color café lo que indica es entonces que tiene una tolerancia de 1%. ¿Vale? Esta resistencia, entonces, a diferencia de estas dos últimas que tienen una tolerancia de 5 o 10%, pues ahora el margen de error que especifica el fabricante todavía es mucho más cerrado. Perfecto, Alex. ¿Alguna pregunta, Inges, de cómo funciona el código de colores? Profe, hay algunos colores que no tienen un número en la tolerancia. ¿Ahí qué pasa? Hay unos colores que no tienen la tolerancia. Bueno, realmente ahí solamente te vas a encontrar comercialmente valores de tolerancia únicamente con las líneas que están marcadas. Es decir, no te vas a encontrar una resistencia que tenga una tolerancia de color naranja o de color amarillo. ¿Sale? Estas tolerancias están marcadas específicamente como color café, rojo, la verde, la azul, o estas últimas dos que son las comerciales y las baratas, que es la de color oro y color plata. ¿Quedó? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Solo que aquí, bueno, finalmente no aparece ningún número, pero no está asociado con ninguna diferencia. Perdón, con algún valor de tolerancia. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, Inges? ¿Nada? Ok, bueno, miren. Vamos a hablar entonces de lo que van a tener que hacer el día de hoy. La práctica de hoy, bueno, tenemos ya casi 2 horas para que ustedes comiencen a trabajar. Lo que van a tener que hacer, Inges, es, bueno, a ver, permítanme un momento, para que... Ok, bueno, miren, lo que van a tener que hacer, Inges, como primer ejercicio es, tenemos aquí 4 elementos, ¿ok? Uno que ya comentamos que es el fotorresistor. Van a tener que buscar en internet la figura del elemento y van a tener ustedes también que indagar cuál es el símbolo con el cual representamos un fotorresistor y van a tener que describir brevemente entonces cómo es de que se varía aquí la resistencia, ¿sale? Y también tenemos un termistor
dos termistores, un tipo N y un tipo P. Van a tener también que indagar en internet cómo es la figura de estos dos elementos, cómo se representan en un diagrama eléctrico, y en la descripción me van ustedes a tener que decir a qué corresponde la variación de la resistencia en cada uno de los elementos. Es decir, cuando nosotros le aplicamos temperatura a uno, entonces la resistencia aumenta y en el otro debe de disminuir. Y eso ustedes lo van a tener que indagar. Este último elemento, Inges, que bueno, ya no lo comenté, pero es un termopar. Un termopar, Inges, básicamente lo que refiere es que son dos alambres de distinto material. Por ejemplo, uno puede ser una aleación de cobre y níquel y otro una aleación de cobre. Entonces, cuando esos dos alambres básicamente están unidos en la punta, lo que sucede ahí es un efecto, pero muy bonito, en el cual lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes unen esos dos elementos, por supuesto, cada material tiene su propia resistencia. ¿Ok? Cuando ustedes incrementan la temperatura, entonces en la punta del termopar, lo que ustedes están haciendo es proporcionándole energía al sistema. Y estos electrones que conforman lo que es pues cada átomo, en la unión, lo que van ustedes a percibir, bueno, no a percibir, lo que va a suceder es que al momento de que ustedes estén calentando la punta de este material, esos electrones van a tender a fluir en una dirección. Y bueno, por supuesto, se van a mover hacia donde se presente la menor resistencia en la unión de esos dos elementos. Debido a que hay un flujo de carga, entonces en la unión de ese elemento, lo que ustedes van a poder hacer, si tuvieran un termopar, es que van a poder medir lo que es una diferencia de potencial, ¿ok? Y esa diferencia de potencial se asocia directamente con lo que es la temperatura que ustedes están midiendo. Últimamente, Inges, estos materiales termopares también tienen muchísimas aplicaciones. A diferencia de los termistores, se van a dar cuenta que los termistores, no alcanzan a medir resistencias muy altas, pero estos termopares incluso están revestidos con asbesto. Y esto, comúnmente lo que lo ocupan son, por ejemplo, para medir ya muy altas temperaturas. Y simplemente lo que hacen es, este termopar lo colocan sobre la superficie o sobre el punto donde van a medir, y entonces las terminales están conectadas a un equipo para poder medir la diferencia de potencial, que ya el instrumento la puede asociar directamente a lo que es un cambio de temperatura. Okay, entonces, esto es lo primero que van ustedes a tener que hacer también, buscar la figura de los elementos, los símbolos, y describir de manera general, bueno, cómo es de que opera cada uno de estos elementos y cómo es de que está variando la resistencia en base al estímulo. ¿Okay? El segundo ejercicio, bueno, ya aquí nos ayudó Andrés a describir lo que es el código de colores. Ustedes con sus propias palabras me van a tener que describir cómo funciona el código de colores para una resistencia de 4 bandas y cómo opera el código de colores para una resistencia de 5 bandas. ¿Ok? Así como lo escribieron, ahora lo van a tener entonces que colocar con sus propias palabras. En la parte de abajo, Inges, estoy colocando una referencia. Hay muchas aplicaciones ahora ya en internet. ¿Ok? Les pido que revisen esta página en la cual, pues simplemente, si ustedes quieren conocer lo que es el valor nominal de una resistencia, pues de una manera muy interactiva, lo que pueden hacer es colocar lo que son los dígitos, y esto lo va a asociar entonces con los colores y les va a proporcionar lo que es el valor de la resistencia. En esta aplicación, incluso hay un término que lo llaman también el ppm, ¿sale? Estos son partes por millón. ¿Okay? Entonces, hay algunas resistencias que son las de 6 bandas que denotan también estas partes por millón. Lo que quiero entonces es de que ustedes indaguen a qué se refiere
la sexta banda con estas partes por millón. ¿Ok? Y esta información la van a poder encontrar entonces también aquí en esta página electrónica. ¿Sale? Posteriormente, Inges, como siguiente ejercicio, hay dos valores de resistencias que yo les estoy marcando aquí. ¿Sale? Lo que quiero entonces que me digan es cuál sería el código de colores de 4 bandas para definir una resistencia de 1 ohm con una tolerancia del 10%. Y ahora quiero también que definan cómo sería el código de colores de una resistencia de 1000 ohms utilizando 4 bandas y esta tolerancia. Entonces, aquí simplemente me van a tener ustedes que decir, bueno, ¿cuál es el código de colores para definir entonces estas resistencias? Posteriormente, Inges, vean que en este ejercicio tenemos 4 imágenes, ¿ok? 4 imágenes en las cuales estoy midiendo resistores. Y lo que ustedes tienen en pantalla son los valores de los resistores. No se alcanzan a ver de manera exacta los colores. Entonces, lo que quiero es que a partir de esta medición me van a tener ustedes que definir cuál es el código de colores de estas resistencias para 4 bandas, ¿ok? Y ustedes, a partir de la lectura, van a tener que considerar cuál es el valor de la tolerancia de la 4ª banda, ¿ok? Posteriormente, Inges, ya explicamos lo que es un potenciómetro. Entonces, con sus propias palabras y haciendo referencia a la terminal A, B y C, me van a tener que describir cómo es de que funciona este potenciómetro. ¿Ok? Siguiente, ojo con esto, Inges. Miren, a estas alturas del trimestre, ustedes ya debieron de haber visto en la teoría lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ok? Bueno. Lo que tenemos aquí, Inges, es lo siguiente. En el laboratorio lo que hicimos fue que se colocó una fotorresistencia en serie con una resistencia de 470 ohms. Esta fotorresistencia ya comentamos que, bueno, básicamente la resistencia va a variar dependiendo de la cantidad de luz que incida sobre ella, ¿ok? Y simplemente lo que hicimos fue colocamos en serie esta fotorresistencia con esta resistencia de 470 ohms. A su vez, también conectamos una fuente de voltaje de 4 volts, ¿ok? Con el osciloscopio, entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Bueno, espero que alcancen a ver el cursor, Inges, pero vean que aquí tengo la base, la punto de referencia. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, Inges, desde donde está aquí el 1 hasta este momento, en donde hay un cambio de voltaje, la fuente estaba apagada, ¿ok? Ustedes me van a tener que decir cuánto tiempo, entonces, la fuente estuvo apagada. A partir de este instante, Inges, lo que nosotros vamos aquí a ver es el voltaje en el fotorresistor. Ojo con eso, Inges. ¿Vale? Esta grafiquita lo que está mostrando es cómo es el voltaje en el fotorresistor del arreglo en serie que les había descrito anteriormente. Entonces, al momento de que armo y entonces ya estoy listo para encender el equipo, el osciloscopio está marcando que durante toda esta línea inicial la fuente está apagada. Justo en este instante de tiempo activo la fuente y el voltaje en el fotorresistor es entonces como se percibe aquí en esta gráfica. Es decir, hay un cambio de voltaje desde 0 hasta una cierta cantidad de voltaje que ustedes me van a tener que decir cuánto varió entonces ese voltaje desde 0 hasta este valor. Y luego posteriormente, entonces, la fotorresistencia estuvo sometida a un estímulo, ¿sale? De luz, por supuesto, o sin luz. Eso es lo que ustedes van a tener que averiguar. Durante este tiempo que tenemos aquí ahora en esta línea, ¿sale? En esta meseta que tenemos aquí, se aplicó el estímulo. Ustedes me van a tener que decir, bueno, ¿y cuánto tiempo se aplicó el estímulo?
¿sale? Y posteriormente, Inges, como podrán ustedes observar aquí, hay una caída de voltaje en el fotorresistor. Me van a tener que decir, bueno, ¿en cuánto tiempo cayó este voltaje? Desde este punto hasta este punto, ¿ok? Y finalmente, Inges, ahora, al final, lo que podemos observar es de que el voltaje en el fotorresistor se mantiene relativamente constante, ¿ok? Pero también deben de tomar en cuenta que no llegó a cero, ¿ok? Ojo con eso, no llegó a cero, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene que ver con recuerden que hay un arreglo en serie del fotorresistor con la resistencia, ¿sale? De 470 ohms, ¿ok? Entonces, antes de continuar, ¿quedó claro esta gráfica, Inges? ¿Qué es lo que está representando? ¿Y qué es lo que quiero? Ustedes me van a tener que describir el tiempo en función de los voltajes que toma este fotorresistor. ¿Alguna pregunta? Al estímulo se refiere a la luz, ¿no? Exactamente. Ok. Así es. ¿Sale? Entonces, aquí, digamos, se le está aplicando luz y justo en este instante de tiempo, lo que hicimos fue cubrir la superficie del fotorresistor para cambiar el valor de la resistencia y entonces, como cambió el valor de la resistencia, entonces cayó el valor de la resistencia, pero no llegó a cero, ¿ok? ¿Quedó? ¿Alguna pregunta, Inges? Profe, bueno, entonces, digamos que por así decirlo, desde un principio ya teníamos conectada la fuente de voltaje. Ajá. Y nada más ahí lo que estamos viendo es el efecto como lumínico del fotorresistor, ¿no? No es el efecto lumínico, bueno, es el efecto de la resistencia cuando se le está haciendo incidir luz, ¿no? Al fotorresistor. Sí, disculpe, me interpreté mal. No, está bien. Ahora, otra de las cosas, fíjate, en este tiempo inicial tenemos conectada la fuente. Si tú recuerdas, cuando estuvimos hablando de la fuente, hay un botón que me permite conectar todo, pero no habilito el canal hasta que no prima ese botón. ¿Sí lo recuerdas, ese botón? Sí, profe. Ok, entonces en este tiempo es cuando yo activé el botón y es cuando entonces se lleva a cabo esta diferencia de potencial. Es decir, los 4 volts, entonces que me está proporcionando la fuente, parte de esos 4 volts se van a quedar en el fotorresistor, ¿ok? Cuando se le aplica la luz, ¿sale? Y cuando ya se le quita la luz, entonces cambia la resistencia y también cambia el voltaje, ¿sale? Y ustedes me van a tener que describir toda esta curva en función del tiempo. La clase pasada, pues lo que ustedes aprendieron es a llevar a cabo la lectura de este osciloscopio y para ello lo que requerimos es conocer la escala que está aquí en la parte de abajo del CH1, son 2 volts por división y este es el tiempo, 2.5 segundos por división, ¿sale? Entonces me va a tener que describir cuánto tiempo estuvo apagada, inhabilitada la fuente, en qué tiempo se activó, a qué voltaje llegó, en cuánto tiempo cayó el voltaje en el fotorresistor y cuánto es el voltaje que se quedó el fotorresistor cuando se le quitó el estímulo. ¿Sale? ¿Quedó? Sí, profe. Ok. Entonces, de esta gráfica, Inges, va a ser muy importante el que ustedes la describan porque, recuerden que aquí lo que estoy midiendo es el voltaje en el fotorresistor. Y ustedes lo que van a tener que hacer, Inges, es lo siguiente. Puede ser otra carátula, Inges, puede ser a partir de un plano cartesiano, ¿ok? Pero esta carátula lo que está representando también es, si tuviéramos la pantalla del osciloscopio para medir el voltaje en el resistor de 470 ohms, ustedes me van a tener que dibujar aquí cómo es el voltaje del fotorresistor justo cuando también se está haciendo variar el voltaje en el fotorresistor. ¿Quedó? En otras palabras, Inges, si tuviéramos dos osciloscopios, uno lo van a ocupar para medir, de hecho podemos hacer con un osciloscopio, tenemos 2 canales.
¿sale? Un canal lo vamos a ocupar para medir el voltaje en el fotorresistor, que es el que ustedes tienen aquí en pantalla. Entonces ustedes me van a tener que decir en el segundo canal con el osciloscopio cómo es entonces el voltaje en el resistor de 470 ohms. ¿Quedó claro, Inges, lo que quiero en este ejercicio? Profe, ¿ese resistor también es un fotorresistor? No, es un resistor constante. Ok. ¿Sale? Gracias. Lo que menciona en la parte de aquí arriba es que tenemos conectado en serie una fotorresistencia, una resistencia de 470 ohms y una fuente de 4 volts. Esos tres elementos están conectados en serie. De hecho, una de las cosas también que van a tener que hacer, pues es básicamente representar lo que es este diagramita para que les quede bien claro cómo está conectado en serie, pero esta primer figura es el voltaje en el fotorresistor. Y lo que yo quiero es entonces ahora que me digan cuál es el voltaje en el resistor de 470 ohms. ¿Sale? Entonces, de entrada, Inges, en este tiempo de aquí hasta un tiempo por acá, por supuesto, tiene que ser una línea constante porque está todo apagado, ¿sale? Si ustedes observan, vean que está todo apagado, pero llega un instante de tiempo en donde se activa el canal de la fuente y hay una variación de voltaje. Entonces, para este tiempo, pues también tiene que haber un cambio de voltaje en el resistor y ustedes me van a tener que dibujar aquí con un editor de imagen cómo sería ese cambio de voltaje. ¿Sale? ¿Quedó claro, Inges? Sí, profe. Vale, muy bien. Si quedó entonces, ahora viene otra siguiente pregunta, Inges. Vamos a considerar que tenemos entonces un diagrama en donde tenemos una fuente de voltaje de 10 volts y están conectadas en serie con dos resistencias que son constantes. Una resistencia que es de 1 kilo ohm y otra resistencia que es de 4.7 kilo ohms. ¿Ok? Ahora, utilizando ese diagrama esquemático, ustedes me van a tener que decir cómo se debe de llevar a cabo la medición para medir voltaje y corriente. Es decir, en su diagramita que ustedes ya dibujaron previamente, me van a tener que decir cómo es de que tienen que conectar un multímetro para medir voltaje y otro multímetro para medir la corriente. ¿Sale? Y viene entonces ahora otra pregunta, Inges. Basado entonces en ese esquema eléctrico de cómo conectaron, ustedes me van a tener que decir, ya lo platicamos también en la clase pasada, ustedes me van a tener que decir cómo es la resistencia del amperímetro y cómo tiene que ser la resistencia del voltmetro. Y me van a tener que argumentar los valores que ustedes van a colocar aquí, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de resistencia, la vamos a asociar también como impedancia, ¿ok? Pero básicamente me van ustedes a tener que decir es, a partir de este diagramita esquemático que ustedes van a representar, cómo es la resistencia de un amperímetro o por qué la resistencia de un amperímetro debe de ser de cierto valor y por qué la resistencia de un voltmetro debe de ser de cierto valor. ¿Ok? Y finalmente, Inges, lo que ustedes van a tener que describirme es cómo funciona un protoboard. ¿Alguien ha utilizado un protoboard, Inges, en laboratorio? Sí, profesor, yo. ¿Quién es yo? Eric Alejandro. Eric, ¿podrías tú describirnos cómo opera un protoboard? Bueno, yo lo usé en el laboratorio de diseño lógico. Conectaba ahí mis LEDs y mis operadores lógicos. La barra azul y la roja, tiene dos de cada lado. Sirve para pasar voltaje por medio ya sea de una pila o algo. Pero no necesariamente voltaje, ¿no? También corriente. Bueno, voltaje, corriente de la pila para que pueda funcionar correctamente el circuito. Okay. Y de un lado, de la primera mitad va a estar en serie y tienes que hacer un puente para pasarlo, para que funcione todo el protoboard por medio de las tiras que se ve ahí como una parte a la mitad cortada. Okay. Ahí tienes que hacer un puente.
Hay que hacer un puente. Ok, sí, básicamente se tendría que hacer un puente. Nosotros hablamos básicamente de lo que es esta función que tiene el multímetro para medir continuidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que nos está explicando aquí básicamente su compañero es el hecho de que este protoboard nos va a servir para poder entonces colocar los componentes sobre esta tablilla y auxiliándonos de estas terminales y poder entonces llevar a cabo la conexión de los elementos. Creo que ahorita les voy a traer un ejemplo de cómo se puede ocupar. Pero ¿cuál es tu nombre? Eric, ¿me dijiste? Sí, Eric Alejandro. Gracias, Eric. Entonces, fíjense, lo que nos está comentando Eric es que en las partes externas de este protoboard hay dos líneas, una de color rojo, otra de color azul. Por lo regular aquí en la línea de color rojo está marcado como un más y la línea de color azul como un menos. No necesariamente estamos obligados a utilizar esta como siempre la terminal positiva y la terminal negativa. Este protoboard básicamente lo que nos va a servir es para conectar entonces o unir las terminales de los elementos. Entonces, como lo describió su compañero, toda esta parte, Inges, que tenemos aquí, perdón, espero que no se mueva mucho aquí el cursor, pero miren, todos estos puntitos que ustedes tienen aquí, internamente es básicamente un nodo, ¿ok? Es un alambre. Entonces, cuando ustedes insertan aquí lo que es la terminal de un elemento, todo esto va a estar conectado. Y como bien lo refirió su compañero Eric, ¿sale? Todo este alambrito básicamente es hasta este punto. Déjenme cambiar aquí de color. Ahora, hay otra línea también ahí con orificios. Entonces, toda esta línea que les estoy dibujando, básicamente también es todo un nodo, ¿ok? Y va a llegar hasta aquí. Ya no hay continuidad de donde tengo aquí el puntero de aquí a acá. Y para ello, como refiere Eric, si en algún momento dado nosotros queremos hacer que se una al otro, entonces lo que tendríamos que hacer es pasar un alambrito por la parte de arriba y conectarlo de cualquiera de los extremos a uno de estos. Y con ello entonces ahora podremos entonces dar continuidad a toda esta línea de orificios. Y lo mismo aquí abajo, toda esta línea de orificios básicamente entonces están unidas por una misma terminal, es un nodo, ¿ok? Eric, ¿cómo están unidos estos donde tengo el puntero? ¿También de manera, digamos, con diagonal de arriba hacia abajo o cómo están unidos? No le entiendo de qué manera me está explicando, profesor. Por ejemplo, si yo quiero conocer aquí cómo son las conexiones en todos estos puntos, ¿cómo están dadas esas conexiones? No están dadas de esta manera como aquí arriba. La manera no están así como toda una red. Como toda una red. Bueno, toda una red te refieres a que básicamente estos están unidos así. Sí. ¿Sale? Si yo quiero, por ejemplo, ahora posicionar, por ejemplo, una resistencia y la podría también yo colocar aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Una de las terminales de la resistencia, entonces la colocamos aquí. Este es el ejemplo de una resistencia, cómo se representa, y entonces la otra terminal la tendría que insertar en cualquiera de estos orificios. Y de esta manera, entonces, estamos habilitando toda esta línea y toda esta línea que está conectada a las terminales de esta resistencia. Entonces, estos orificios que están en medio de estas líneas de color, de colores, ahora lo que debemos de tener en cuenta es de que las conexiones entonces están dadas de esta manera, ¿sale? A diferencia de las externas que son, digamos, si lo vemos de frente, digamos, unas son verticales y las otras son horizontales. Pero lo que debemos de tener en cuenta, Inges, es de que estas líneas que tenemos aquí solamente están unidas de un extremo. Del otro lado, no están unidas, pero a su vez también todas estas están interconectadas.
¿sale? Si en algún momento dado, por ejemplo, quisiéramos nosotros conectar una resistencia de un extremo de esta parte al otro, pues lo que podríamos hacer es insertarla en cualquiera de los orificios, colocarla y entonces la resistencia la podríamos entonces conectar aquí. Y de esta manera entonces ahora estamos habilitando lo que es esto con esto, ¿sale? Si por ejemplo yo les, el asunto con el arreglo del circuito eléctrico del fotorresistor, ¿sale? O bueno, por ejemplo, de dos resistencias en serie, fíjense, dos resistencias en serie. Lo que vamos a hacer entonces es, yo podría tomar cualquiera de estos orificios y entonces inserto ahí la terminal de la resistencia y entonces la resistencia ya sobre la superficie la puedo insertar, por ejemplo, aquí en este orificio. Si yo quiero colocar una resistencia en serie con este elemento, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, es tomar ahora este